Saludos amigos, amigas, muy buenos días. En el aire, hablando la verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, de Multimedios, Su Mundo TV, desde la República Dominicana. 5 años de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, que este 16 de agosto inicia su trayecto hacia los 3 años restantes del actual periodo presidencial 2024-2028. Luces, sombras, análisis profundo sobre una gestión, balance de hablando la verdad sobre 5 años que motivan la opinión de amplios sectores de República Dominicana a través de sus voceros, como de organismos internacionales que emiten informes económicos y de otras áreas sobre la actual situación de la República Dominicana en el día de hoy. Amanecemos con un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la opinión de el Citi, que es otra opinión económica valiosa sobre el desempeño económico del país, destacando el desempeño económico del país, luego de otro informe de una evaluadora como Moody, que comentamos hace un par de días. Hoy, a los 5 años de gestión del presidente Abinader, se resalta que debe fortalecer las recaudaciones fiscales, y en un país que el 91% de los ingresos sean para gastos corrientes, con subsidios que favorecen a ricos y pobres, con un crecimiento de 2.4% en los primeros meses de este año, y con un pronóstico de la CEPAL de que crecería hasta un 3.7% en el 2025, con un compromiso de erogar entre 298.000 y 300.000 millones de pesos en intereses de la deuda pública, son elementos a tomar en cuenta en esta evaluación. Pero hay elementos como la inflación. El Banco Central publica hoy su informe dando cuenta de que la variación del índice de precio al consumidor en julio fue de 0.38%, pero la población dominicana tiene en su carga elementos que motivan en este tiempo alzas de precio, como el calor y las altas temperaturas que suben el precio del pollo. Mueren muchos pollos en granjas por el calor y las altas temperaturas, y el pollo ha subido
entre 10 y 11 pesos la libra, y en el mes de julio se dispuso una variación en el precio del gas licuado de petróleo y el gasoil que tienen un impacto negativo a nivel de la inflación. Al momento en que estamos haciendo este programa en vivo, se reporta el incremento en el tipo de cambio, es decir, en el dólar más caro, a 61 pesos con 41 centavos para la venta. Y hay que analizar que desde diciembre 2024 hasta la fecha, el dólar ha fluctuado mucho hacia arriba y hacia abajo. Y hay que decir que el dólar tiene una incidencia en todos los precios de bienes y servicios con materias primas importadas. El dólar, si es más caro, motivaría al gobierno a buscar más pesos para el pago de los intereses de la deuda. Si el dólar sube, hay que buscar más pesos para la importación del petróleo y sus derivados, pero también para los fletes. El dólar tiene una incidencia de primer orden en el tema índice de precios al consumidor en un país que hasta mandarina, naranja, limones y un reguerete de productos que pudiéramos producir en el país. La estabilidad cambiaria es un tema por el cual el Banco Central ha hecho grandes esfuerzos para mantener bajo el mayor control posible de que no suba el dólar, pero tenemos una economía con una mayor inversión extranjera que invierten localmente, pero a la hora de los beneficios repatrian una parte de las ganancias. Y el dólar, este año, el turismo por el entorno internacional, la propia economía dominicana, por el impacto de los aranceles. Mencionábamos hace apenas hora que los exportadores dominicanos han tenido que pagar 50 millones de dólares por el arancel del 10%. Y este año es un año bastante difícil para las economías porque todos los días aparece algo nuevo, entre los cuales se destacan elementos como la amenaza del presidente Donald Trump de aplicarle aranceles a los productos farmacéuticos importados, aranceles de un 250%. El manejar la economía este año no es tan fácil, con un crecimiento hasta el momento de menos de la mitad de lo que ha sido el crecimiento económico tradicional de un 5% en adelante, aunque en el 2021 se produjo un crecimiento revelado por el Banco Central en un 12%, que provocó, como dijimos hace días, enfrentamientos de opiniones y hasta una opinión polémica con el Banco Central en aquel momento por el expresidente Leonel Fernández. Pero la opinión de la CEPAL y el Citi desempeñando el desempeño económico del país, al igual que Moody, es una importante opinión para el gobierno dominicano, coincidiendo con los 5 años de gestión. Un elemento importante, aunque no se han rebajado los precios, es la caída
del precio del barril de petróleo a 65,16 y el año pasado no, en los primeros meses de este año hubo un promedio de precio de $69 por el barril, en el barril de petróleo, pero llamando la atención de que por qué si el petróleo ha bajado a menos de 70, se sigue subsidiando determinados precios de combustibles. Hay que decir que los 5 años de gestión del presidente Abinader recibe la información de la CEPAL colocando la economía de República Dominicana entre una de las más robustas de la región y con una decisión de la Junta Monetaria a través de 81,000 millones de pesos de calentar la actividad económica de la nación. Ese reto de que el país terminaría con un crecimiento de 3,7%, partiendo de que la economía dominicana, según la CEPAL, está entre las 5 mayores de América Latina, es un reto importante, pero para esto hay que relanzar la industria de la construcción, hay que relanzar la demanda interna para que las pymes tengan mayores ventas, mejorar las ventas en los mercados y evitar el cierre de negocios en el país. Me dijo un gran amigo que estuvo en la zona del Conde y de la zona colonial esta semana, que ve una caída económica en la zona colonial y que hay muchos negocios cerrados y que el Conde de hoy no se parece económicamente a ese Conde activo de décadas atrás. Pero además, según ese amigo, malos olores en calles de la zona colonial, muchas propiedades en venta, y esto no es bueno para la economía, que manda un mensaje que no ayuda a la proyección de una economía sana. La gente está preocupada, como está preocupado el vendedor en los mercados y los pequeños negocios con las alzas en los precios y reducidas ventas. Pero no todo es malo. El presidente de la República, resaltando la duplicación del turismo de cruceros en el país, y hay que decir que ese turismo de crucero forma parte importante de la actividad económica en el puerto de Santo Domingo, en La Romana. Ha sido la nueva inyección económica en Pedernales, pero también con un incremento de los cruceros, de ese turismo de crucero en la Novia del Atlántico, en la región sur del país. Ayer se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe, y esto apuntala ese turismo de crucero, representando alrededor del 10% de los visitantes que se registran al año en la República Dominicana. Por otra parte, quiero resaltar que los 5 años de gestión del presidente Abinader, para conectar con el tema anterior del turismo de crucero, coincide con la expansión del turismo en cada rincón, un evento que multiplica la exposición
del turismo en las provincias de la República Dominicana y hace apenas días acaba de tener presencia en la provincia de Dajabón esa iniciativa de turismo en cada rincón, donde se expuso la ruta de la miel, una ruta interna de Casabe en la provincia de Dajabón, su desarrollo lácteo, sus artesanías, el impacto del turismo fronterizo. Anote eso, la importancia del turismo fronterizo que tiene allá en Manzanillo una playa hermosa y una economía de Montecristi encadenando, al igual que Santiago Rodríguez, con la provincia de Dajabón, que es la que conecta con Haití, además de una carretera internacional que comunica la frontera norte con la frontera sur y que debería recibir el mantenimiento para apuntalar no solamente el turismo fronterizo, sino también la economía fronteriza. El presidente de la República ha hecho realidad el proyecto fronterizo del turismo en Pedernales. Han llegado cruceros, hay inversiones millonarias en el turismo en la zona de Pedernales y es un polo turístico en desarrollo que debería generar el mismo tratamiento para el polo turístico de Montecristi, que tiene un boom con el turismo, con esa carretera nueva que comunica las playas internas de Punta Rusia y otras playas entre la ruta de Puerto Plata y Montecristi. En Montecristi, la playa Estero Balsa debe ser atendida por el turismo en la zona del Morro, que proyecta la industria de la sal y que proyecta la parte náutica con el Club Náutico de Montecristi, el turismo en los cayos de Montecristi. Es decir, que hay en estos 5 años la importancia de darle mayor inversión a la playa de la Ensenada, que debería ser en el frente, en la zona del parqueo, debería ser reforestada para que los turistas tengan sombra en la zona. Hay un buen parqueo que es atendido por la alcaldía municipal de Estero Hondo. Es un tema que lo hemos investigado. Y esa carretera Villa Elisa, autopista Duarte, hacia Punta Rusia, hacia la Ensenada, hacia Isabela Histórica, Luperón, toda esa parte hasta llegar a Puerto Plata, tiene un potencial bastante interesante de desarrollo que resaltamos en estos 5 años del presidente Abinader en el poder, con esa carretera y con otras iniciativas, aunque está pendiente resolver lo de la sanción a quienes desmontaron una parte de la costa de la playa de Buen Hombre, allá antes de llegar a Villa Vázquez. Hay que resaltar que la gastronomía dominicana en la zona de Montecristi avanza cuando vemos que hasta una pizza de chivo, con carne de chivo, se está haciendo en uno de los lugares de allá de Guayubín, y hay que resaltar el avance en la gastronomía en el Pocito de Guayubín con el cerdo asado, la ruta del dulce con los dulces de piloto y el Maví
allá en Montecristi, el Maví de las Inglesitas, como la gran demanda de chivo liniero criados en fincas de orégano. Pero el gobierno del presidente Abinader se anotó en esa zona la exportación de uvas de mesa hacia Filadelfia hace poco. El gobierno tiene el logro del combate no solamente de la cocaína líquida, sino de grandes cargamentos de drogas, aunque falta que sometan a los dueños de esas drogas que incautan en grandes cantidades en el país. Pero también hay que resaltar esfuerzos para diversificar las exportaciones. El país exportando 1.694 productos a Estados Unidos, pero con la preocupación en los 5 años de este festival de leyes aprobadas al vapor en el Congreso Nacional por el partido del presidente Abinader, un festival de leyes aprobadas en 10 días, porque había que aprobar y levantar la mano. Ahora van a revisar el Código Penal antes de aplicarlo. Y hay quienes entienden que el código pudiera llegar al Tribunal Constitucional. Los 5 años del gobierno que encabeza Abinader coinciden con los 527 años de Santo Domingo, cuyas calles mayoritariamente se caen a pedazos y hay que resolver muchos problemas. Hay que resolver problemas de las actas de nacimiento de niños dominicanos que no la tienen. Hay que resolver el problema, señor presidente, de 200,000 niños que no tienen acceso a las aulas, según la Asociación Dominicana de Profesores. Hay que resolver más de 400 escuelas sin terminar en el país que hacen falta para la educación. Hay que bajar el dólar, señor presidente. Hay que darle vacaciones a los préstamos, a la delincuencia hay que enfrentarla con energía. Hay que ponerle fin a los abusos policiales en las calles, señor presidente. Y llama la atención que el nuevo Código Penal limita el tiempo para denunciar crímenes sexuales y la corrupción. ¿De quién sería ese invento de limitar el tiempo para denunciar los crímenes sexuales y los actos de corrupción? Como que está muy raro eso, ¿eh? Pero también el tema de la violencia de género con niveles alarmantes en República Dominicana, la violencia contra contratistas de EDESTE y unos salarios escandalosos en EDESTE con pérdidas, según la oposición, de más de un 50% en las pérdidas de la energía que suple EDESTE. Finalmente, sancionar a quienes abusan desde el poder contra ciudadanos. Estamos cansados de abusos de poder. Y finalmente, la reforma policial impulsada por el presidente versus las tantas muertes en supuestos intercambios de disparos. Más o menos un balance preliminar. Haremos otros análisis sobre los 5 años del gobierno que encabeza el presidente Abinader. Y vamos al cambio para retornar con otros temas de actualidad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad,
Tenemos muchos otros temas en este día, pero queremos compartir algunas informaciones. Vamos a ver, señor director, que usted tiene por ahí para que calentemos la pista, como siempre, para abordar. Ahí tenemos un dato para que ustedes vean cómo anda este país. Licenciatura en Psicología Escolar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amabel Tolentino. Estoy acá, que me gradué de la licenciatura en Psicología Escolar. En esta actividad mi familia no pudo estar para mí, pero sí pudieron estar dos amigas, que le doy gracias a Dios porque están presentes. Pasa y acontece que ya vienen a la vía pública a parquearse, normal, y vienen unas personas que se creen dueños de la calle, de la vía pública, a cobrarle por pararse acá. Ellas lamentablemente no tenían dinero en efectivo y no le pudieron dar el dinero, pero le dijeron que cuando ya volvieran se lo iban a dar. Los antisociales, como pueden ver aquí, yo lo tomo ahora, rompieron el cristal, se llevaron las pertenencias. Una de mis amigas que viene de Higüey se llevaron todo su monedero con su tarjeta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios mío, que en la vía pública no se pueda las personas parquear? ¿Cómo es posible que uno no puede tener un momento de paz? Hoy se supone que era un día importante para mí. Y las únicas dos personas que pudieron estar aquí para mí, le robaron en plena vía pública, porque si no le dan dinero, esta calle es de ellos, si no le dan dinero, van y rompen todo, se llevan todo como que si fuera de ellos. Señores, ¿hasta cuándo, Dios mío, hasta cuándo los ciudadanos dominicanos vamos a tener paz? ¿Hasta cuándo van a tener un control en las calles? Decirle a los antisociales que están en las calles que estas vías son públicas, que es un comercio que tienen con las calles. Realmente es muy indignante. Yo realmente estoy demasiado indignada. Hola, buenas tardes. Bien, amigos. Estoy acá. No hay gobierno en este país que frene los nuevos dueños de las calles, avenidas y espacios públicos. Eso es parte de lo que pasa en este país. En la Charles Sommer, gente a las 5 de la mañana ya poniendo obstáculos para que la gente no se estacione en las calles, como si fueran los dueños. Pero también hemos visto problemas con los limpiavidrios, con los pide monedas en las esquinas, y no dejan en paz a la gente en este país. Ahora de nuevo reapareciendo cientos de negocios informales en las aceras, en la Núñez de Cáceres, casi esquina Kennedy, los colmadones cerrando, techando las calles, los motoristas haciendo una parada en cada esquina, ilegal. Frente al Club Los Prados ahí pusieron una parada, los motoristas cogiendo de los parques para estacionar sus motores, llenándolo de desperdicio de aceite. El parque de la Núñez de Cáceres, tomado por los motoconchistas y por los motoristas. Y aquí hay un desorden en este país donde no dejan en paz a la gente. Gente vendiendo porquerías en las calles, echando la basura en la calle. Y entonces, así no podemos. No podemos progresar como país, donde cada quien quiere cogerse un pedazo para hacer lo que le da la gana. Vaya a Villajuana, ya aquí hay calles que ni existen, ni aceras que existen. Y aparte de eso, con unas calles, algunas de las cuales le quieren imponer un triple parqueo. Villas Agrícolas, el ensanche Luperón, y además calles pequeñas con doble parqueo que la gente no puede pasar, prácticamente anulada. Yo creo que ahora que están con grúas llevándose los vehículos mal estacionados, y que parece un buen ingreso, porque eso de una multa de 5,000 pesos
entre los cuales hay 4.000 y que para grúas y qué sé yo cuánto, como que parece un negocio, un impuesto disfrazado en una multa. Porque aquí siempre están acechando para meterle costos al pueblo, a la clase media, que es la que paga los platos rotos en el país. Pero ya vemos lo que acaba de denunciar, el mal día que pasó esa nueva psicóloga escolar cuando encontró el vehículo que le rompieron uno de los cristales y se robaron todo lo que había ahí. O sea, así no progresamos en este país. Señor director, vamos a ver qué más tenemos. Mi querido provincianos, provincia de Valverde, estamos aquí con una comisión del barrio Los Parceleros, que pertenece al distrito de Amina, en la provincia de Valverde. Por eso nosotros vamos a tramitar a través del ministro de Obras Públicas para ver en la medida en que resolvemos y evitemos cualquier situación lo más breve posible. Así que veamos, acompáñenos para que conozcan realmente la situación por la que atraviesa el puente sobre el Yaque del Norte, que comunica al municipio de Esperanza con el distrito de Amina. Veamos. Atención, ministro, mire esta parte. Mire esta parte aquí y mire esto aquí también. Mire esto aquí. Mire, que han pasado situaciones. Que han pasado situaciones. Aquí está Cheme, que es uno de los líderes comunitarios. Han pasado situaciones aquí con la situación de nuestro puente aquí, de la comunidad, que hay patanas que van transitando y se han quedado con la situación de cómo está el puente, se han quedado atacadas y han tenido que permanecer tapones de horas para poder retirar lo que es la nevera, de que se engancharla y cosas así, por la situación que está el puente. Ese es un puente que comunica a la comunidad de Esperanza con Amina. Lo conozco desde niño, inclusive el diputado Valenzuela es mi gran amigo desde Esperanza. Hay que evitar que ese puente tenga problemas. Ese es de los puentes de calidad que se construyeron en la época de Trujillo y ellos expusieron los problemas que tiene ese puente. Pero cuando una patana pasa por el lugar, oigan bien, una patana pasando por un puente, hay que esperar muchísimo tiempo con un tapón de ambos lados que genera una crisis, un caos en el tránsito. Y el ingeniero Eduardo Estrella, que conoce ese puente, como conoce el puente San Rafael, de Mao y otros puentes de la zona, que mande urgentemente a evaluar ese puente, porque no queremos una tragedia allá que enlute a los que circulan por ahí, de Amina, de Esperanza, de Boruco, de Guatapanal, de Atillo San Lorenzo, de Mao, Valverde, de todas las comunidades. Nuestro llamado está hecho en este día. Vamos a ver, señor director, ¿qué más tenemos? Arreglando su maleta, el 28 viene ahí, y del sector eléctrico quiero llamar poderosamente la atención el desempeño de este. Yo estuve observando la nómina que subsidiar a las EDES de alrededor de 90.000 millones, que son como 1.500 millones de dólares. ¿Y para qué? Esos 90.000 millones debiera el gobierno ejecutarlo en hacer obra de capital. Pero podemos estar conscientes que lo único que han inaugurado en 5 años son simplemente pequeñas avenidas. Pero aquí nadie me puede decir qué obra de importancia ha ejecutado este gobierno en 5 años. Por lo tanto, honorable diputado, vayan arreglando su maleta, porque ustedes no tienen calidad para que el pueblo vuelva a votar por ustedes, porque lo hizo por el cambio y el cambio ha sido para atrás. Y no lo digo yo porque soy de oposición, lo dice el pueblo.
Claro, el 28 viene ahí. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba mi gran amigo, el ingeniero Gustavo Sánchez, muy conocedor de la temática eléctrica del país. Abordó la situación desde luego el subsidio de 1.500 millones de dólares al sector eléctrico y, qué sé yo, en una ocasión el ingeniero Celso Marrancini, como presidente del Consejo Unificado de las EDES, habló del estricto control en las EDES. Él está hablando ahí de 10 funcionarios en EDE que ganarían más de $1 millón. Si es así, él anda con la nómina ahí en vivo. Si es así, eso es un gran abuso contra la sociedad dominicana, contra las finanzas públicas. Y no escucho el tema del combate enérgico a los 800.000 que se están robando la energía, aunque periódicamente salen casos de fraudes encontrados. Hay que declararle la guerra al fraude eléctrico en el país. ¿Qué más nos queda ahí, señor director? Bueno, ahí está. ¿Quién es ese, señor director? Esa es una figura, una figura de las redes sociales muy activa. Pero vamos a pasar con otro tema, señor director. Vamos a pasar con otro tema. José Rafael La Antigua, que se nos ha marchado. Lo que pasa es que una foto atípica de mi gran amigo José Rafael La Antigua. Eso fue lo que publicó Emilia Pereira, mi gran amiga, Premio Nacional de Periodismo, a propósito del fallecimiento de José Rafael La Antigua, que es la foto atípica que vimos, fue el ministro de Cultura. Dice el doctor Leonel Fernández que ha sido para él el mejor ministro de Cultura. José Rafael y yo fuimos grandes amigos, nos reuníamos periódicamente en los tiempos en que estuve en el periódico El Sol, porque su esposa era funcionaria del Sol, prácticamente iba 3, 4 días a la semana y conversábamos muchísimo. Y quiero reiterar mi pésame público a la familia de José Rafael La Antigua. Un gran mocano, un gran dominicano, un gran intelectual, un gran editor, un gran analista de contenido de libros y además que ha dejado un legado cultural e intelectual al país. Bueno, tenemos por otra parte, para continuar, la DEA y la DNCD, que amplían su cooperación para el combate del narcotráfico en el país. La alegría que genera, en otro orden, que la ciudad de Santo Domingo conmemore sus 527 años y ha tenido un crecimiento la ciudad de Santo Domingo, que hubo que hacer una reforma, crear la provincia de Santo Domingo, crear Santo Domingo Oeste y crear el Distrito Nacional, que apenas tiene 104 kilómetros cuadrados. Si es por territorio, Carolina Mejía como alcaldesa tiene mayor facilidad para un territorio menor al que tuvo cuando Peña Gómez, Suberví, Johnny Ventura eran alcaldes municipales, que abarcaba ese gran Santo Domingo completo y que no era fácil de manejar. Sin embargo, hay que someter a evaluación la eficiencia de esa división del Gran Santo Domingo, analizando si los alcaldes están cumpliendo
con los presupuestos municipales, con las principales necesidades. Ahí, por ejemplo, cerca de la Charles de Gaulle hemos hecho comentarios frecuentes de una comunidad en la que se inunda de agua y no pueden llegar ni a la iglesia ni a la escuela. Y así hay miles de problemas de calles. Aquí se roban las tapas de las alcantarillas. Aquí la gente viene y pica el asfalto como si fuera nada. Falta de agua comunitaria, desorden con linderos en las construcciones y la falta de eliminar todavía viviendas de tierras que resaltan la pobreza extrema que vive este país. Sobre el transporte, hoy el periódico Diario Libre publica un trabajo sobre decretos emitidos en el año 2020 para enfrentar la crisis del transporte. Pero el mismo periódico se pregunta que qué pasó con su aplicación. Ese problema del transporte tiene ahora una novedad. Dice el doctor Julio Jacín que en el gobierno del PRD un legado fue doblar a la derecha. Y a nivel de broma dice que ahora un legado es doblar a la izquierda, con la famosa prohibición de la dobladera a la izquierda, con el nuevo ensayo que hay, que ha costado un buen dinero, pero habrá que ver cuando inicie el año escolar qué va a pasar con esa iniciativa. Pero el murmullo, la comidilla está con las grúas que andan recogiendo los vehículos mal parqueados. Y habría que preguntar que si lo que están es combatiendo los vehículos mal parqueados o están buscando los 5,000 tululuces de la multa que aplican. La violencia en República Dominicana, un trabajo de mi gran amiga, periodista profesional, Dayana Acosta, dando cuenta de que 4 de cada 10 muertes violentas son en el país suicidio u homicidio. Y hay preocupación con los dos tipos de muertes violentas. Ya analizamos el tema de la violencia de género, analizamos frecuentemente las muertes extrajudiciales en supuestos intercambios de disparos, pero también hay preocupación con muertes violentas con armas blancas. Recuerden lo del Naco recientemente, pero no se quedan fuera del análisis los tantos suicidios por depresiones y otros motivos. Hay que ponerle atención a un tema revelado en el día de ayer por la Junta Central Electoral, que acaba de habilitar un formulario digital, Acércate, para que los ciudadanos actualicen sus datos antes de la expedición de la nueva cédula de identidad personal y electoral. Dice que la Junta que se requiere un contacto para facilitar comunicación previa al cambio de la cédula. Y sobre esto es bueno una pequeña campaña que ponga en marcha la Junta Central Electoral. Del tema de la nueva cédula nos trasladamos hacia Haití, donde las tragedias haitianas no se detienen, inseguridad total. Ya hablamos de lo que ocurrió con la Embajada de Estados Unidos en Haití, que hubo que cerrarla temporalmente por
unos disparos en la zona donde opera. Y hay que condenar la barbarie en Haití. Hay que condenar la barbarie en Gaza, donde Israel pretende ponerle trabas a la prensa. Hay que rechazar esos bombardeos en Gaza que terminan quitándole la vida a personas que se mueren de hambre en Gaza. Y da pena ver la situación de los niños de Gaza con esos bombardeos. Eso mete miedo, eso motiva a un llamado internacional para que cesen los ataques de Israel en Gaza, llamado internacional para que le pongan fin a la maldita guerra de Rusia y Ucrania, pero también a cualquier enfrentamiento armado en el mundo que hoy tiene graves problemas económicos, poco crecimiento, poco dinamismo, pocos empleos para las necesidades de tantos profesionales y técnicos. Y tenemos medidas muy represivas que no ayudan a la solución de los problemas. En Brasil, Bolsonaro y sus seguidores reclamando una ley que conceda amnistía a todos, pero también en el plano internacional, Bill Clinton y Hillary Clinton citados al Congreso por caso Epstein. Y hay otros temas internacionales, los desplazados en Haití denunciando los abusos y desalojos, los tiroteos, las muertes, y otro cable internacional que recorre el mundo sobre más de 50 muertos en Gaza por los ataques de Israel. Señores, finalmente, para que nos vayamos despidiendo, Magín Díaz, iniciando un estilo de contacto directo con los sectores económicos del país para buscar solución a la problemática económica del país. Qué bueno un reportaje de Janet Félix, mi gran amiga, sobre el anís estrella criollo, una especie de mucha importancia para la sociedad dominicana que ve cambios profundos en el uso de las especias, especias locales. Aquí, por ejemplo, vemos que en Santiago están haciendo unas galletitas con anís, el anís estrella en el té de limoncillo, muchas cosas que identifican este país. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.